Vayamos a la palabra del Señor y quiero invitarles a abrir sus Biblias en Nehemías capítulo 2, versículos 17 y 18. Nehemías capítulo 2, versículos 17 y 18. Para los que lo buscan en el teléfono creo que se les hace más fácil, o en la tableta, pero los que buscan en la Biblia está poco antes de llegar a Salmos, ahí por el medio de la Biblia, un poquito antes, está Nehemías, que puedan, ahí es un libro pequeño, así que cuesta a veces encontrarlo. Mientras lo buscan, les pregunto, si usted le dice, alguien le pregunta, ¿cómo está? ¿Qué responde usted? Bien. Normalmente así hacemos, ¿verdad? Aunque nos sintamos mal. Sale esa palabra de nosotros. Bien, gracias. Y si alguien le dice, Dios le bendiga, ¿cómo le responde? Bueno, a ti también. Amén. A ti también, ¿sí? Ajá. Siempre una pregunta reclama una respuesta, ¿no es cierto? A veces evitamos una respuesta. A veces bordeamos una respuesta. Y algunos hasta le damos tanta vuelta para llegar a dar una respuesta. Cantinfliamos, dicen. Ahora ya es una palabra aceptada en el diccionario español, ¿sí? De la Real Academia Española, cantinfliar. Y eso significa simplemente darle vueltas a algo para no llegar al punto que se necesita. Y algunos somos muy dados a eso. Nos preguntan algo y la persona dice, ¿cuándo me va a decir? ¿Cuándo me va a responder? Y llegamos al final y no respondimos. Cantinfleamos, ¿sí? La respuesta es algo que necesitamos nosotros dar cuando se nos demanda una respuesta, cuando se nos hace una pregunta, cuando se requiere que nosotros demos o se nos demanda algo de nosotros. Una respuesta puede ser en palabra o puede ser en acción, ¿sí? Y esto es lo que el Señor quiere mostrarnos en esta oportunidad. Él quiere que nosotros tengamos una respuesta a lo que Él quiere pedirnos hoy. Y yo quiero que analicemos 3 pasajes hoy que nos van a mostrar ejemplos del pueblo del Señor cuando el Señor exigió una respuesta de ellos, para compararnos y ver si nosotros también podemos responder a lo que el Señor demandó de ellos y demanda de nosotros de la misma forma como ellos lo hicieron o de forma diferente a como ellos lo expresaron. Respuesta entonces es lo que Dios demanda de nosotros. Nehemías capítulo 2 versículos 17 y 18 dice de la siguiente manera, leo para ustedes la palabra del Señor. Dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. 3 respuestas impactantes ante la voluntad de Dios para su pueblo. Eso es lo que el Señor quiere presentarnos hoy. 3 respuestas impactantes de lo que el Señor demanda de nosotros acerca de su voluntad. La voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, es perfecta, es buena, es agradable para nosotros. Pero muchos de los creyentes, de los cristianos, de los que asistimos a las iglesias, nos jactamos de conocer la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Cada vez que nos dicen, ¿usted conoce la voluntad de Dios? Normalmente los creyentes respondemos, sí, yo sé cuál es la voluntad de Dios. Glorificar a Dios, alabar a Dios, servirle a Él. Y comenzamos a decir ciertas cosas porque conocemos mucho de la palabra de Dios. Pero la respuesta que Dios demanda acerca de su voluntad para con nosotros no es el saber la voluntad de Dios, sino es el hacer la voluntad de Dios.
Y a veces nos llenamos la boca con palabras y respondemos con muchas palabras a la pregunta que el Señor nos hace o a la demanda que el Señor nos hace acerca de su voluntad. Pero cuando se requiere de acción, nos quedamos cortos, nos quedamos paralizados. La respuesta que el Señor demanda hoy no es simplemente a llenar nuestra boca de palabras y de expresiones, porque las palabras a veces se oyen muy bonitas, pero nuestras acciones niegan lo que decimos con nuestra boca. El Señor demanda hoy respuesta de acción, de esfuerzo personal a lo que Él demanda de nosotros. Nehemías nos presenta aquí un reto que el Señor estaba haciendo a su nación, a su pueblo, específicamente a la ciudad de Jerusalén, que es en donde Él se encuentra en ese momento, en el capítulo 2 de Nehemías. Está diciéndole al pueblo de Jerusalén: miren, estamos mal, la ciudad está derrumbada, necesitamos hacer algo. ¿Por qué? Porque seguiremos en oprobio si es que no hacemos algo. Así que el reto es a no continuar en oprobio. ¿Se entiende esa palabra oprobio? ¿No? Le explico un poquito entonces. El oprobio es estar inseguros, estar indefensos, estar abiertos a cualquier ataque, esa zozobra que se siente, esa preocupación de que algo va a suceder. Eso es oprobio, el estar a expensas de los enemigos. Los muros, las ciudades tenían muros que cubrían toda la ciudad, rodeaban toda la ciudad. Y si usted se recuerda la historia de la conquista de Israel, la primera ciudad llamada Jericó era la más difícil porque era una ciudad sumamente amurallada, era muy bien protegida. Según dice la Biblia, era que tan ancho el muro que dividía el exterior con el interior de la ciudad, que había gente que tenía sus casas dentro del muro, porque era grande, casi como lo que conocemos de la muralla china, ¿sí? Si usted ha ido o ha visto documentales sobre eso, se da cuenta de lo inmenso que es ese muro que se construyó ahí en China. No solamente lo largo que es, sino lo ancho que es ese muro. Hay como que una calle entera para poder caminar sobre esa muralla. Eso era lo que se construía alrededor de las ciudades para protegerse de sus enemigos. Allá arriba en la muralla habían vigilantes para velar porque los enemigos, cuando vinieran, fueran detectados y poder hacerle frente, tal vez con flechas y lanza, y no pudieran penetrar a la ciudad. Y eso era el oprobio que estaba viviendo Jerusalén, porque esa muralla que protegía la ciudad ya no existía, había sido derrumbada y había muchos espacios para que los enemigos pudieran entrar. Y de hecho eso era lo que estaba sucediendo allí. Los enemigos llegaban cuando la cosecha ya estaba lista para levantarse. Ellos llegaban y quitaban todo, se llevaban, y aquellos trabajaban para sus enemigos. Se llevaban todas sus provisiones. Y ese era el oprobio, la zozobra, la preocupación que tenían constantemente. Y es en ese punto en que Nehemías entra en juego aquí y presenta este reto a la ciudad de Jerusalén, al pueblo de Jerusalén, diciéndole: mira, no sigamos más en oprobio, estamos mal, hay que trabajar, hay que hacer algo. Necesitamos nosotros hacer algo para salir de esta situación. Y algo muy interesante en cuanto a esto es que Nehemías no vivía en Jerusalén, como usted quizás se recuerda de esta historia. Nehemías vivía fuera. Él era el copero del rey, allá Artajerjes. Él estaba sirviendo al rey, así que estaba en un buen lugar y dejó aquel lugar para venir a Jerusalén y ayudarles a construir la muralla.
Él bien hubiera podido llegar a decirles: ustedes, holgazanes, que no quieren trabajar en esto de construir la muralla, pónganse las pilas, hagan algo. Pero él no llegó de esta forma. Él llegó poniéndose, incluyéndose él en el problema y diciendo: no sigamos más en oprobio. Nuestra ciudad está mal, sus muros están derribados, necesitamos trabajar en reconstruirlos, pero siempre en plural, incluyéndose. Nosotros y nosotros estamos así, ¿sí? Y esto es algo importante que el Señor también quiere hacernos ver, porque a veces somos muy buenos para señalar, ¿sí? Eso está mal, porque nos gusta ir a los estadios, a los juegos, porque nos gusta animar a nuestro equipo, pero también nos gusta criticar al director técnico, al jugador que no metió el gol, que no hizo esto, que no lo otro, y le decimos hasta cómo debía de hacer la jugada para que pudiera hacer algo. Nos gusta hacer eso, ¿sí? Estar de espectadores es bueno, porque uno puede ver los errores y las dificultades que el otro enfrenta, pero cuando nos toca a nosotros entrar en función, qué difícil es, ¿no es cierto? Porque ya no es solamente de señalar, es de la regué yo también, ¿sí? Yo también soy parte del problema. Y eso es lo que Nehemías está diciéndonos aquí, está mostrándonos aquí, y lo que el Señor quiere que nosotros también veamos en este reto. Es que, sea cual sea la situación que nosotros estemos viviendo, somos todos nosotros los que necesitamos accionar, porque todos nosotros estamos incluidos en esto. Necesitamos hacer algo. El Señor nos reta, demanda una respuesta de nosotros. ¿Qué es lo que estamos viviendo que necesitamos enfrentar, que necesitamos accionar? Y el Señor aquí nos presenta el oprobio que Jerusalén podría estar viviendo. Pero quizás en nuestra vida, quizás en nuestra congregación, quizás en nuestra familia hayan situaciones que nos traen la misma preocupación que a ellos, la misma inquietud que ellos tenían, y que necesitamos accionar. Vea bien lo que dice el versículo 17 y 18. Les dije, dice Nehemías al pueblo, a los líderes de la ciudad, les dije pues: vosotros veis el mal en que nosotros estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Así que venid y edifiquemos el muro. No edifiquen, edifiquemos el muro de Jerusalén, y ya no estemos más en oprobio. Pero vea cuál fue la respuesta del pueblo. Versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. La respuesta del pueblo fue: hay necesidad de hacer algo. Estamos contigo, Nehemías. Sabemos que esto es necesario. Así que levantémonos y edifiquemos. ¿Cómo le parece esa respuesta a usted? ¿Buena? ¿Mala? Buena. ¿Esquivaron lo que Nehemías estaba proponiéndoles? ¿Demandándoles? No, lo enfrentaron y dijeron: tiene razón, unámonos, hagamos esto, levantémonos todos y edifiquemos, ¿sí? Y esto es lo que el pueblo respondió en su momento a la demanda que Dios hizo a través del líder que había mandado, Nehemías. Y el pueblo respondió muy acertadamente, tanto que en los siguientes capítulos vemos que por causa de los enemigos que querían penetrar, porque no dejaban de asediar la ciudad, tenían que trabajar. Con una mano ponían ladrillos y la mezcla para pegarlo, y con la otra mano tenían la espada. Imagínense trabajando esa gente así, con una mano la espada y con la otra trabajando en el muro, porque necesitaban hacer algo. Hacer algo. Y esto es lo que Dios demanda de nosotros. En cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo, el Señor demanda una respuesta. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Quizás demande demasiado esfuerzo de nosotros, pero al final de cuentas es algo que necesitamos hacer.
dedicarnos a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hablando espiritualmente, lo que tenemos que enfrentar este sábado, por ejemplo. Quizá usted ya lo ha hecho antes, el de ir a evangelizar, a tocar puerta por puerta a las personas y compartirles el evangelio. Quizá usted ya lo hizo antes, pero quizá usted nunca lo ha hecho antes. Y quizás lo sienta como algo tan difícil. Y dicho sea de paso, aún los que lo hemos hecho antes, siempre que vamos a hacer esto, se siente que una cosquillita ahí adentro, se siente un temorcito, se siente como que si algo va a suceder, porque es normal, estamos enfrentándonos a la hueste del enemigo. Él no está conforme, él no está feliz de que la iglesia de Jesucristo salga y predique el evangelio, porque les estamos arrebatando almas del infierno. Así que es difícil. Quizá usted se sienta hasta tembloroso. Quizá usted esté pensando: ay, el sábado yo no vengo. ¿Qué tengo que hacer el sábado? ¿Qué tengo que hacer el sábado? Algo tengo que hacer que yo no voy a venir. Me voy a enfermar, dice alguien. Sí. Yo no puedo venir. Y quizás esté en esa condición, pero el Señor está demandando de usted una respuesta. Quizá demande esfuerzo o gran esfuerzo por parte de cada uno de nosotros, pero necesitamos responderle a Dios, no cantinflarle a Dios, ¿sí? Nos vamos por la tangente, rodeando lo que el Señor nos está diciendo. Al final de cuentas tal vez lo perdemos, tal vez no nos sigue preguntando. Necesitamos esforzarnos y aceptar la demanda que Él nos hace, y nuestra respuesta debe de ser: levantémonos y esforcémonos, reconstruyamos, hagamos algo, edifiquemos lo que el Señor nos está llamando a hacer. Y algo importante que Nehemías agrega ahí, y él dice al final del 18: y así esforzaron sus manos para bien. Es decir, no solamente lo dijeron, sino que actuaron en relación a lo que habían dicho. El primer reto que el Señor nos hace entonces en Nehemías es allá no seguir en oprobio, no seguir más en zozobra, en angustia, en preocupación, ¿sí? Ay, sí, a saber cómo vamos a hacer para llenar todas estas bancas. Ya no seguir más en oprobio. No sé cómo voy a salir adelante de esta dificultad que estoy viviendo. Ya no seguir más. Levantémonos y edifiquemos, y así esforzaremos nuestras manos para bien. Segundo reto que el Señor nos hace. Segunda demanda de respuesta que el Señor nos demanda a nosotros. Josué, libro de Josué, capítulo 24, versículo 14 al 21. Josué, capítulo 24, versículo 14 al 21. Leo para ustedes la palabra del Señor. Dice: y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Perdón, estoy leyendo más adelante. 14 al 21 dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová
arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué le dijo al pueblo: no podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. El reto de escoger a quién vamos a servir. Este es el segundo reto que el Señor demanda una respuesta de nosotros. ¿A quién vamos a servir? Él está hablando a la nación de Israel. Él ya está a punto de morir. Josué se está ya despidiendo de su pueblo. Y de hecho, cuando pasamos al capítulo 1 de Jueces, que es cronológicamente en la historia que sigue, Josué muere, es enterrado, y el pueblo manifiesta rebeldía contra Dios después de que su líder muere. Se alejan de Dios, no continúan en el camino del Señor. Pero en este caso, Josué está haciéndole el reto al pueblo. Yo ya estoy a punto de morir. Yo ya estoy a punto de salir del pueblo. Yo ya estoy a punto de abandonarles, porque el Señor me va a llevar con Él, ¿sí? Entonces, escojan ustedes qué es lo que quieren hacer para Dios. ¿Servirán a Dios o servirán a los dioses de los vecinos cercanos? Eso es lo que Él está retando al pueblo. ¿A quién van a servir? Y Él hace una historia completa de quiénes son esos dioses y de quién es nuestro Dios, para decirles quién vale la pena, a quien vale la pena servir realmente es al que ha hecho todo por nosotros. Él nos sacó de tierra de servidumbre, Él nos entregó esta tierra, Él nos hizo tantas cosas. ¿Quién merece ser servido? ¿Moloc? ¿Baal? ¿Astarte? ¿Afrodita? ¿Quién merece ser servido? Y la respuesta lógica del pueblo del Señor es Jehová nuestro Dios. Él es el que merece que le sirvamos. Él es el que merece que hagamos todo por Él. El reto entonces significa que usted y yo necesitamos considerar en primer lugar qué es lo que Dios ha hecho por usted y por mí. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por su familia, por mi familia? ¿Qué es lo que el Señor ha hecho por esta congregación? ¿Qué es lo que el Señor nos ha mostrado de su poder, de su accionar en medio de nosotros? Porque mire, a veces nos olvidamos de lo que el Señor hace con nosotros y somos tan faltos de gratitud con el Señor, porque nos mostramos sin aprecio a lo que Él ha hecho, simplemente por nuestra comodidad, simplemente por nuestro vernos tranquilos, sin molestia, y nos olvidamos de qué es lo que el Señor ha hecho. Y esa acción de Dios, o esas acciones de Dios, merecen una respuesta comprometida todo el tiempo con Él, ¿sí? De esforzarnos hasta lo último por agradarle y servirle a nuestro Dios. Y eso es lo que aquí Josué está apelando ante el pueblo. En el reto Él les está diciendo: piensen bien a quién van a servir, porque ustedes son los que deben de tomar decisión, pero no la tomen por emoción, no la tomen porque simplemente yo estoy aquí demandando de ustedes una respuesta. Tómenla haciendo cuentas de lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Tomen esta decisión pensando en qué es lo que el Señor ha manifestado en los momentos buenos como en los momentos malos de nuestra vida. Yo creo que es importante que nosotros hagamos eso, hermanos. Antes de tomar una decisión, si sirvo o no sirvo al Señor, es qué es lo que el Señor ha hecho por mí. Y lo más preciado que yo puedo encontrar en mi vida que el Señor ha hecho por mí
es darme esta salvación tan grande, esta salvación gloriosa de ya no temerle a la muerte, ya no estar en incertidumbre de que si muero hoy, ¿a dónde voy a ir? ¿Sí? Voy a pedirle a mi esposa que siga haciendo oraciones los 7 días de la semana, los 9 días de la semana, a los 9 meses, al cabo de año, y seguir orando y orando y orando, clamando y pidiendo a otros que oren para que por lo menos el Señor se apiade de mí y me lleve al final de cuentas con Él. ¡Qué agonía inmensa, hermanos! Pero el Señor, a través de su palabra, me ha mostrado que Él me amó tanto a mí, que envió a su Hijo para morir por mí. Y ese sacrificio que Él hizo en la cruz me da salvación y vida eterna con Él. Amén. Por fe en ese sacrificio que Él hizo. Así que ahora Jorge Figueroa disfruta de esta paz que solamente el Señor sabe poner en nosotros. No porque somos buenos religiosos, no porque no sabemos toda la Biblia, no porque hacemos cosas buenas, sino porque el Señor se apiadó de nosotros y vino a morir por nosotros. Y un día Jorge Figueroa hizo decisión por Jesucristo, recibiéndole como su único y suficiente Salvador. Yo siento, eso es lo más grande que yo puedo decir, el Señor ha hecho por mí. Y esto es algo sobrenatural, algo que yo no podía ni siquiera comprar con todo el dinero del mundo. Yo no podía ganármelo con servirle por toda mi vida. Por más que yo haga, yo no puedo ganarme la salvación. Pero el Señor me la dio. Y digo, eso es lo más asombroso que yo puedo narrar que el Señor ha hecho por mí. Pero el Señor ha hecho muchas cosas por mí. A estos 53 años de edad, hermanos. Estoy jovencito todavía, ¿verdad? A estos 53 años de edad, el Señor ha manifestado muchas hazañas portentosas en favor mío. Me ha provisto cuando no he tenido, y me ha provisto cuando también he tenido, porque toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre, ¿sí? El Padre de las luces, Padre de toda bondad. Y todo lo que nosotros podemos jactarnos de tener es porque el Señor nos lo ha dado, en las buenas y en las malas, ¿sí? Y si podemos recontar todas estas hazañas de Dios en nuestra vida, lo primero que debe de surgir en nosotros es una respuesta de compromiso a servir al Señor. No podemos seguir nosotros sentados, no podemos seguir nosotros ahí haciéndonos los que no sabemos. Yo no sé qué es lo que Dios quiere, y sigo dando vueltas y no sé qué es lo que Dios quiere, y siguen los años pasando y yo no sé lo que Dios quiere, cuando realmente Él ha hecho grandes cosas por cada uno de nosotros. Y a eso es que se refiere aquí Josué. Y él dice, escojan hoy a quién van a servir, si a los dioses de los amorreos, de los heveos, de los jereseos, o a Jehová. Pero tomen en cuenta, Jehová nos sacó de tierra de servidumbre, Jehová hizo esto, Jehová hizo lo otro. Así que, ¿a quién van a servir? La misma demanda que el Señor nos hace a nosotros, considerando lo que el Señor ha hecho. Pero ¿cuál es la respuesta del pueblo? Versículo 15 dice, y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis. Pero la primera respuesta, la familia, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Primera respuesta, personal, familiar. Él, Josué mismo se incluye, yo, pero también mi casa serviremos a Jehová. Versículo 16 dice, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó. Y comienzan a hacer
todo el recuento de lo que el Señor hizo. Versículo 18 dice que Él les arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y a los amorreos, y comienza a dar toda la lista de personas o de pueblos que el Señor les quitó de enfrente para poder salir adelante. Y al final del 18 dice: pues también nosotros serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Respuesta que el Señor demanda. Pero si se da cuenta, la respuesta, como dije al principio, no es solamente expresiones que salen de la boca. La respuesta que el Señor espera es que respaldemos nuestras palabras con nuestras acciones. Y lo que el Señor espera no es que usted simplemente diga: Señor, aquí estoy, úsame, y me quedo todavía sin hacer nada. ¿Ha visto esa clase de personas usted? Va a llegar a tal cosa. Oh sí, hermano, ahí voy a estar. Y nada. ¿Se recuerdan que les conté de las molestias de ese hermano misionero en El Salvador, un misionero norteamericano, que él me decía: Jorge, yo me frustro con los salvadoreños, me decía. Me dan cólera los salvadoreños. Y le decía yo: ¿por qué? Si todos somos tan bonitos, son buena gente, ¿sí? Y me dice: es que todos son mentirosos. Uno hace todo, organiza toda una actividad y todo el mundo le dice: sí, hermano, ahí voy a estar. Y a la hora de las horas ni se aparece. Es mejor que le digan a uno que no va a venir y ya uno sabe que no va a venir, me dice. Pero yo creo que ese mal no es de los salvadoreños solamente, ¿no es cierto? A veces decimos: sí, no, yo voy a estar ahí. Pero ya pensando: no, yo no voy a ir, yo no quiero. O como lo que dijimos ahora. El 25 de enero a las 2 de la tarde les esperamos a todos. ¿Cuántos van a venir? No hemos hecho eso, ¿verdad? Sí. ¿Y a la hora de las horas? Nadie. Unos 2 pelones como yo. No. Así somos los seres humanos. Pero lo que el Señor espera de nosotros es que respaldemos nuestras palabras con nuestras acciones. Y el pueblo respondió: sí serviremos a nuestro Dios, porque Él es nuestro Dios. Serviremos a Dios, a Él adoraremos, a Él serviremos. Pero vean la advertencia que Josué les hace después de esa respuesta para indagar si realmente han entendido el reto. Versículo 19 dice: entonces Josué dijo al pueblo, como para desanimarlos un poquito, como para hacerles recapacitar de su respuesta, les dice: no podéis vosotros servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. ¿Ve la advertencia? Detente de expresar algo simplemente para que la persona que está preguntando se quede tranquila. No te comprometas a hacer algo cuando estás consciente que no quieres hacerlo. Eso es lo que está diciendo ahí. Nuestro Dios es Dios santo, es Dios celoso. Él no va a permitir que nosotros nos quedemos así tranquilamente diciéndole: sí, Señor, aquí estoy yo, úsame. Y que luego que Él nos dice: ok, ven, te voy a usar. Ay, no, Señor, yo estaba bromeando, Señor, yo no quiero. O como le dijeron aquellos a quien Él llamó: deja primero que vaya y entierre a mi padre. Deja primero que vaya y me despida de mi familia. Y el Señor le dijo: tú sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ya, déjalos a ellos, los estorbos, los prejuicios, todos los pretextos que podamos tener, déjalos a un lado y sígueme. Esto es lo que el Señor demanda de nosotros. Nuestro Dios es un Dios santo. Nuestro Dios es un Dios celoso.
que considera lo que usted dice, lo que usted propone delante de Dios. Y necesitamos nosotros actuar no con base a emoción, no con base a sentimiento, sino con base a la historia de lo que el Señor ha hecho en nosotros, siendo conscientes de que Él ha dado todo para que usted y yo podamos seguir bien en este mundo. Pero necesitamos comprometernos a actuar como Él demanda. Y por eso entonces, después de que ha recibido la advertencia el pueblo también le responde a Josué. Versículo 21. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Ese no significa no queremos hacer eso que tú nos estás diciendo. No vamos a defraudar al Señor. Queremos hacer lo que el Señor nos ha hecho. Así que al Señor serviremos, dicen ellos. A Jehová serviremos. ¿Cuál será nuestra respuesta? Segundo reto es a servir al Señor. Escoger a quién vamos a servir. Haga un recuento. ¿A quién ha servido más este tiempo anterior? ¿A sus propios deseos? ¿A sus propios proyectos? ¿O le ha servido a Dios? ¿Qué tanto por ciento de todo lo que nosotros hemos hecho es para servir al Señor? Y es a eso que está apelando el reto aquí. Así que el primero era no seguir más en oprobio. Hay que levantarnos y edificar. Hay que trabajar, esforzarnos para el Señor. Segundo reto, escoger a quién sirvamos. Pero no simplemente por emoción o sentimiento. Es conscientes de a quién lo vamos a hacer por lo que Él ha hecho por nosotros. Y el tercer reto que el Señor nos hace: debemos de responderle al Señor ante la disciplina que Dios permite que pasemos. Vayamos a la carta de Hebreos, el capítulo 12. Hebreos capítulo 12, y con esto voy terminando. Hebreos capítulo 12, versículos 12 al 14, dice de la siguiente manera: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El pasaje, el contexto del pasaje es un contexto de disciplina, un contexto donde el Señor está poniendo o imponiendo a los creyentes ciertas reacciones de parte de Dios por causa de no hacer lo que el Señor nos llama a hacer. Y dice de que ninguna disciplina le cae bien a las personas. Nadie que recibe una disciplina dice: ay, gracias porque me castigo. Sí, gracias por ese castigo. O usted, cuando los que recibimos golpes por nuestros padres cuando nos castigaban, usted le decía: gracias, papá, por esos 3 golpes que me dices. ¿Sí? ¿Verdad que no? Más bien le rehuíamos. Tratábamos de que no nos hicieran nada. O cuando ya veíamos que venían algunos somos muy orejones por eso, porque se nos jaló demasiado. Y ninguno de nosotros estábamos contentos con eso, con los castigos, la disciplina, el que nos quitaran los privilegios. ¿Quién estaba contento que no lo dejaran ver televisión? Ay, gracias, yo ya no quería ver televisión. Y una semana sin ver televisión, ay, qué bueno, me voy a dedicar a leer libros. Nadie. Y ese es el contexto del capítulo 12 de Hebreos. Dice ahí el Señor de que ninguno está feliz de recibir la disciplina del Señor, pero cuando la recibe se da cuenta de que es la buena mano de Dios obrando en nuestra vida, quitándonos privilegios que Él nos ha dado, pero que en ese momento Él nos priva de ello para aprender a vivir para Él, porque tenemos un Dios santo, un Dios que demanda de nosotros santidad, así como Él es. Así que necesitamos aceptar que esa disciplina, ese accionar negativo según nuestra mente de Dios para nosotros, es
bendición y bienestar nuestro, para pulir nuestra vida y para hacernos más sensibles a lo que el Señor quiere. Y luego de decir todas esas cosas, Él dice esto. Así que, dice el versículo 12, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas. Porque cuando uno es disciplinado, tiende a... ¿sí? Dios no me quiere. Es que Dios ya ni me escucha. Yo ya ni quiero ir ni a la iglesia. Se desanima, ¿no es cierto? Y eso es lo que está pasando en este contexto a los hebreos. Están siendo perseguidos. Están siendo lastimados. Están muriendo por causa de seguir al Señor. Y se sienten así, desanimados. Pero entonces el autor de Hebreos les dice, miren, levanten las manos caídas. Ya no estén así. Ay, no puedo hacer nada. Pobre de mí. Nadie me quiere. Ay, me come el gusanito. Ay, así. Pobre de mí. Levanten las manos caídas. Ya no hay que seguir con esta actitud. Si usted estaba ahí medio tembloroso de las piernas, enderézalas, dice, levántelas para que pueda hacer sendas derechas y comience a avanzar, comience a hacer algo para el Señor. El Señor demanda respuesta cada vez que nosotros estamos siendo tratados de una forma directa por el Señor. Porque aunque quizás no tengamos disciplina en la iglesia, porque también hay disciplina en la iglesia, ¿sí? De que alguien se queda sin privilegio de servir por causa de su mal andar con el Señor. Pero esta disciplina que habla aquí es la de Dios mismo, directamente con nosotros. Y a veces esa disciplina tiene que ver con problemas, estar metidos en dificultades, porque el Señor está actuando en nosotros. Nos permite pasar por enfermedades simplemente para poder nosotros recapacitar y volvernos al Señor. Estamos siendo tratados con el Señor. Y debemos de ser agradecidos, dice la palabra del Señor, cuando seamos disciplinados por el Señor, porque eso muestra que somos hijos de Él, porque Él disciplina a los que toma por hijos. Ay, no, que el Señor no lo tome a mí. No quiero ser disciplinado. Pero eso es lo que el Señor está actuando en nosotros. Y cuando eso suceda, dice la palabra del Señor, lo que necesitamos responder no es alejarnos. No es decir, yo ya no voy a orar, yo ya no voy a buscar al Señor, Él no me quiere, Él no me escucha, ya no voy a ir a la iglesia porque Dios es malo conmigo. Ya no debemos de hacer esto. Lo que el Señor nos muestra aquí es, estoy siendo tratado así con el Señor, por el Señor. Levanto mis manos, las pongo firmes delante de Dios, pongo mis pies firmes, mis rodillas firmes, para avanzar y poder hacer algo para el Señor, porque necesito hacer sendas derechas para el Señor. Pero no solamente eso, vea cuál es la demanda también aquí. El versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que no solamente es de levantar las manos, de enderezar las rodillas y de hacer sendas derechas, sino es de seguir. ¿Hacia dónde voy a caminar? ¿Qué es lo que tengo que hacer de ahora en adelante, después de que el Señor ha estado trabajando en mi vida y me doy cuenta que el Señor está cambiándome, transformándome desde adentro por medio de las circunstancias que Él me ha permitido vivir? No solamente voy a comenzar a caminar, debo de dirigirme hacia algo. Y ahí dice el versículo 15, seguir ¿la qué? La paz. La paz y la santidad. Y eso es lo que el Señor también quiere que respondamos nosotros. Primero, no retroceder y desanimarnos y decir yo ya no quiero a Dios en mi vida. No decir yo ya no quiero estar en la iglesia. No decir yo ya no aguanto esto. Señor,
quítame la vida, ya no quiero seguir esto. O Señor, ven pronto porque yo ya no aguanto. ¿Sí? Primero. Y segundo, hacia dónde el Señor quiere guiarme. Yo creo que eso es algo que necesitamos hacer todos, recapacitar. Hacia dónde el Señor quiere que nos dirijamos. En vista de lo que hemos vivido, en vista de lo que estamos viviendo, en vista de lo que ha sucedido en nosotros. ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos? ¿Hacia dónde quiere guiarnos el Señor? La palabra de Dios dice aquí, seguid la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo creo que necesitamos considerar esto, hermanos. Seguir la paz con todos, es decir, las buenas relaciones entre nosotros. No relaciones de apariencia, sino relaciones reales, sinceras, claras entre nosotros. Seguir la paz con todos. Pero también no descuidemos la santidad. Dios demanda de nosotros actuar con claridad, no solamente aquí, sino también para con Él. Que podamos relacionarnos con Él en esta santidad, en esta pureza, sin malos pensamientos, sin malas motivaciones, sino realmente siendo lo que Dios espera que seamos delante de Él, tratando de imitarle a nuestro Dios, no creyéndonos nosotros ser algo que no somos, porque el Dios nos conoce desde adentro, lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Santidad significa ese estilo de vida que el Señor puede ver en mí claramente, y por lo tanto yo con temor vivo mi vida. Trato de desarrollar mi vida para con los demás, relacionándome en paz, en unidad con todos los demás. Esta es una respuesta importante que nosotros necesitamos dar también a nuestro Dios. Especialmente hoy, de acuerdo a lo que el Señor nos ha estado mostrando estos últimos meses, estos últimos años. Estamos iniciando un 2020, una nueva década, ¿sí? Y necesitamos proyectarnos hacia lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Pero Él demanda que recapacitemos, tomemos decisión. Primero, allá no seguir desanimados, ahí desalentados, debiluchos, ya no quiero seguir adelante. Y recapacitar, no, yo voy a servir al Señor, yo voy a hacer las cosas para Dios, quiero honrarle a Él. Y en segundo lugar, voy a caminar en este rumbo, siguiendo la paz para con todos y siguiendo en santidad con el Señor. Si hacemos esa respuesta o damos esta respuesta al Señor, yo sé, la obra del Señor será grandemente beneficiada. Pero también nuestra vida personal, hermanos. El Señor espera de nosotros respuesta, pero no cantinfliemos delante del Señor. No le demos vuelta al asunto, y vuelta y vuelta y vuelta, y no llegamos al punto. Por eso es que a veces decimos, vamos como la gallina, al grano, ¿sí? Que podamos ir de una vez a lo que el Señor está demandando. La primera respuesta, ya no estemos más en lo propio. El pueblo respondió, levantémonos y edifiquemos. La segunda demanda y respuesta, escojan a quién van a servir. El pueblo respondió, a nuestro Dios serviremos y a Él adoraremos. La tercera demanda y respuesta es, ¿está siendo disciplinado? ¿Está siendo tratado por el Señor de una forma dura quizás? Necesitas levantar manos, enderezar tus rodillas, pero caminar en santidad y en paz en tus relaciones con los demás y con Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí? ¿Cómo vamos a responder ante nuestro Dios? ¿Seguiremos igual? ¿Continuaremos viviendo nuestra vida como lo hemos hecho? 2020, 2021, 2022 y hasta el 30, el Señor espera grandes cosas de nosotros. Hay muchas cosas que enfrentar. Necesitamos
pensar qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros y actuar en favor de lo que Él demanda de nosotros. Por ese compromiso, pero también por esa gratitud que tenemos para con lo que Él ha hecho por nosotros. Así que, hermanos, les animo a que respondamos bien al Señor, tanto en lo personal como también en lo congregacional. Digámosle al Señor: sí, Señor, heme aquí, envíame a mí, pero no del diente al labio, sino de corazón. Señor, úsame, quiero hacer tu voluntad, manifiéstate a través de mi vida. Quiero honrarte, quiero vivir para ti en santidad, en adoración. Quiero que tú seas honrado en mi vida. Yo espero y le animo a que cada uno de nosotros hagamos decisión en favor de nuestro Dios, respondiendo como Dios espera que lo hagamos. No sigamos viviendo como nosotros creemos conveniente, sino como el Señor demanda de nosotros. Oremos a Dios. Señor, queremos agradecerte porque tu palabra nos muestra qué es lo que necesitamos hacer para acoplarnos, Señor, a tu voluntad. Tu voluntad es buena, agradable, es perfecta, pero si la hacemos en nuestra vida, Señor, podemos nosotros confirmar esto, podemos nosotros observar la bendición de cumplir tu voluntad en nuestra vida. Mientras no lo hacemos, Señor, simplemente somos espectadores, simplemente estamos expectantes de lo que tú puedes llegar a hacer, pero nunca lo recibiremos porque no estamos haciendo lo que tú demandas de nosotros. Así que, Señor, suplicamos para que podamos nosotros responderte de la forma correcta, como tú demandas, Señor, a levantarnos y a edificar, a poder nosotros, Señor, servirte tanto por lo que tú has hecho por nosotros y por la gratitud que hay en nuestro corazón, Señor, pero también, Señor, afirmando nuestros brazos y nuestras piernas, Señor, para avanzar en lo que tú quieres hacer a través de nosotros. Bendice tu pueblo aquí, Señor. Úsanos a cada uno para engrandecer tu obra en este lugar. Y, Señor, permítenos tener la victoria contigo, Señor. Ser personas fructíferas delante de ti, siendo usados por ti. Y que esta década, Señor, estos años, este año en que estamos, Señor, pueda ser un año de crecimiento, un año de compromiso, un año de avanzar para la gloria tuya, Señor. Úsanos. Lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Estamos despedidos.